Leandro Emanuel Coletti, ingeniero mecánico y también escritor, porque estás a punto de presentar Historia de la Memoria del río Volga y Udine a Entre Ríos. Bueno, Leandro, un gusto hacer esta entrevista y charlar un poco sobre esta investigación, sobre este ensayo histórico que decidiste hacer para contar un poco tu historia e invitar, ¿por qué no?, a investigar a las demás personas, aquellas que lean el libro, a conocer un poco la historia de cada uno, a emocionarse. Bueno, para empezar, contame por qué escribir un libro. ¿Por qué escribir un libro? Eh, bueno, creo que es una satisfacción enorme lograr algo así y sobre todo hacer algo que a uno lo moviliza, ¿no? En mi caso particular, digamos, no nació la idea de hacer un libro como, bueno, voy a escribir un libro, sino que fue el resultado de una búsqueda que yo tenía, que era la de encontrar la historia familiar. Mis abuelos paternos habían fallecido muy joven, mis abuelos maternos nunca les costaba mucho contar su historia de la infancia, sus padres, sus abuelos, no se transmitía mucho eso, y si se había transmitido era como muy reservado. Entonces, después de los 30 se me empezó a despertar esa necesidad de conocer un poco qué había sido, cómo vinieron, cómo llegaron, qué les había pasado, digamos, todas esas cosas. Y bueno, y en esa búsqueda, más o menos en la mitad de la búsqueda, dije, bueno, esto por la magnitud de la historia y la cantidad de mitos y leyendas que había alrededor de la historia, dije, no, esto tiene que convertirse en un libro. Y bueno, finalmente se concretó. Fue como un objetivo así a muy largo plazo que se fue cada vez acercando más y más y más. Así que ¿por qué escribirlo? No, en mi caso particular fue el resultado de una búsqueda. Bien. Bueno, y contame cuándo comenzaste esta investigación. Bueno, la investigación arrancó hace más de 6 años, 7 años. Eh, yo tenía como una especie de objetivo que era tratar de trabajar en el exterior, hacer como una experiencia profesional. Y, y bueno, y una puerta a ir al exterior a trabajar era claramente la obtención de la ciudadanía. Entonces empecé a buscar documentación y esa documentación se unió a la búsqueda esta de la historia familiar. Es como que las dos cosas terminaron juntándose en un punto. Eh, y bueno, y ahí empecé con esta búsqueda. eh, Recorrí todos los registros civiles de Basavilbaso, Urdinarrain, después terminé yendo a Gualeguaychú, La Roque, Pastor Britos, y bueno, y ahí fue reuniendo toda la documentación que se concretó, se terminó de juntar en realidad en el 22, cuando pude ir a Italia a cerrar un poco la historia de mis antepasados italianos. Bien. ¿Notás que en tu generación, la generación de los 30 por ahí, nació de nuevo eh, ese bichito de investigar de dónde proviene cada uno, pensando en que por ahí generaciones tal vez como la de tus viejos, tal vez no habían indagado en sus antepasados? Sí, 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 lo he notado. De hecho, hace poco me hicieron una pregunta similar, eh, porque se analizaba un poco esta similitud que tiene nuestra generación. Ya no sé si somos millennial, X, Y, no sé, va todo tan rápido. Se analizaba un poco nuestra generación con la generación esa que le tocó emigrar, porque bueno, nosotros también tenemos como esa libertad de emigrar y de irnos y no nos cuesta desarraigarnos. Eh, Creo que nosotros somos una generación que no le tiene tanto miedo al desarraigo porque nos ha tocado irnos a estudiar de muy jovencitos y por cuestiones económicas pudimos hacerlo, muchos de nosotros porque acompañó la economía, digamos.
y ese desarraigo hoy nos hace un poco más, nos ha hecho perder el temor. Entonces, sí es cierto que en nuestra generación se da esto de querer viajar y de no tener miedo a hacerlo y a desarraigarse un poco. Asumimos ese riesgo. Bueno, y contame un pantallazo así para que las personas que vieron la entrevista conozcan un poco cómo está trabajado el libro. Sabemos que es la historia de tus dos apellidos, bueno, contar tus apellidos y cómo se va escribiendo esa historia. Bueno, en mi caso, yo arranqué, digamos, preguntando en muchos familiares y mucha gente que había vivido en el Pago, donde vivían mis tatarabuelos italianos, que son de la zona de Pastor Brito. Ellos se instalaron ahí en el 1883-84, o sea, estamos hablando mucho antes de Urdinarrain, mucho antes de un montón de cosas. Y bueno, y ahí empecé a investigar y el libro se fue armando desde ellos hacia acá. Fui a conocer el campo y distintas cuestiones. Después la documentación me fue orientando un poco. Después recorrí el cementerio no menos de 5 veces, recabando datos, fechas de nacimiento, de defunción, construcción de los panteones, que hay un panteón en Urdinarrain. Bueno, todo eso me fue armando como el escenario. Después hubo que ordenarlo. Muchas veces venía un dato que era erróneo y me hacía volver para atrás, y bueno, fue muy iterativo el proceso. Cuando logré armar un poco el proceso de mi familia paterna, me pareció injusto no incluir a la materna, entonces empecé a hacer lo mismo con la materna. Fue doblemente desafiante porque los alemanes del Volga, que es mi otra influencia de mis ancestros, venían prácticamente sin documentación. Fueron inmigrantes que viajaron en condiciones muy, muy caóticas. Tuvieron una doble inmigración, primero de Alemania a Rusia y después de Rusia a Argentina. Ese viaje fue terrible, fue muy traumático. Yo explico en el libro que, como a modo de adelanto, que me parece que hay una raíz ahí de cómo son ellos, cómo son los alemanes del Volga. Así que bueno, un poco se fue armando de esa manera. Después tuve la oportunidad de tener un libro en mis manos que había sido bastante similar, de una persona que estudió su historia familiar y al poco tiempo de publicarlo falleció. Tuve ese libro en mis manos y eso un poco me fue ordenando la arquitectura del libro. Pero bueno, básicamente es una cuestión personal cómo está armado, no seguí una guía. Había algunas guías, pero yo más o menos le quise dar mi tinte. Tiene la rama familiar por un lado, la rama paterna por un lado, la rama materna por el otro, y después tiene un montón de salpicados de la historia común entre las dos líneas de ancestros, y su historia en Italia y en Alemania, su historia en Rusia, su historia acá. Pero básicamente es de la línea de mis abuelos para atrás que se cuenta la historia. Bien. Y bueno, notaste, como dijiste, diferencia entre los italianos y los alemanes, ¿no? Los italianos por ahí con más abiertos o conocedores de su propia historia y por ahí los alemanes un poco más cerrados. Eso también lo contás en el libro, ¿o no? Sí, y también se deja ver un poco que creo que acá hay mucho de análisis personal, ¿no? Se lo he dado a varias personas para que lo lean al libro y a cada uno lo movilizó de una manera distinta sobre todo la parte de los alemanes del Volga, porque es una historia que no está muy, muy difundida, muy conocida. También hay un holocausto atrás de los alemanes del Volga, que fueron aquellos que no pudieron irse a tiempo de
de Rusia y terminaron siendo deportados a la Siberia. Muchos murieron en el viaje congelados, muchos otros murieron de hambre. Entonces la historia fue movilizando, digamos, a esas personas, y esas personas me daban su devolución sobre lo que les producía, digamos, leer esta historia y conocerla. Hay una gran diferencia entre los dos porque los italianos se vinieron por cuestiones económicas, de guerra, pero también había una ambición atrás de los italianos que venían, que era la de hacerse de tierra y tierra fértil. Había algo ahí diferenciador del alemán del Volga, me parece a mí, modestamente, porque del otro lado muchos venían sin dinero directamente, con lo opuesto, y bueno, y eso también le da su idiosincrasia a cada uno de los pueblos, digamos. Y sí es cierto que el italiano conserva mucho más vigente su historia. Yo tuve la oportunidad de ir a Udine y hoy está todo conservado. Desde el 1500 para acá hay información de todo tipo. Si te vas o si estudias un poco la historia de los alemanes del Volga, ves cómo se corta en Rusia la historia. Hay 150 años de alemanes del Volga en Rusia y de ahí para atrás hay muy poco, digamos, porque parte de esa historia se quemó y no se conoce muy bien. Bien, y bueno, ¿cómo fue el ir a Italia y estar por todas esas ciudades también para recabar información? Bueno, eso fue una cosa bastante mágica, cómo se dio. Yo estaba investigando la historia de mis bisabuelos recién, ellos vivían en Urdinarrain, y logro el nombre de mi tatarabuelo, logro encontrar el nombre de mi tatarabuelo, ningún otro dato más. Así es que empiezo a molestar gente, de ahí paso a molestar gente en Gualeguaychú, después otro en Concordia, después, hasta que un fulano en Resistencia Chaco me manda la partida de matrimonio de mis dos tatarabuelos paternos. No. Cuando tengo ese documento, empiezo a cerrar un par de datos y veo que se habían casado en una iglesia de Italia. Entonces googleo la iglesia, busco la dirección de email y mando un mail, sin ninguna esperanza. Mando un mail y a los 2 meses me responde un muchacho que cito mucho en el libro, que es estudiante de párroco, en la iglesia donde bautizaron a mi tatarabuelo y a su papá y a mi tatarabuela también. Este muchacho, un muchacho muy joven, en ese momento tenía 22 años, y había relevado al cura que estaba enfermo, estaba con licencia. Entonces él, muy ávido con las redes sociales y con el email, me respondió muy rápido, me dijo que efectivamente, que los datos eran eso, que coincidían, bla, bla, bla. Así que ahí empezamos a entablar una relación con él. Después, cuando me fui para Italia, arranqué primero por el sur, estuve ahí 8 meses, 9 meses trabajando y haciendo todo el proceso de la ciudadanía, y después en las vacaciones me fui hasta allá, hasta el norte, y ahí pude estar en la iglesia, charlar con él, conocimos la iglesia, abrimos los libros, bueno, parte de toda esta historia está también volcada en una red social de Instagram que está vinculada con el libro, es un complemento del libro, o sea que ahí se pueden ir a encontrar más imágenes y más videos de todo esto que cuento. Bien. Bueno, Leandro, es muy rica la historia para seguir charlando, pero obviamente va a haber una presentación, así que hacer la invitación a todas esas personas a que vayan a la presentación del libro y después lo adquieran físicamente para seguir conociendo más esta historia. Contame cuándo va a ser y dónde. Bueno, ante todo te quiero agradecer a vos, Marlene, porque la verdad que muy predispuesta siempre a dar una mano, a colaborar y a conocer, así que te agradezco de corazón eso. La presentación la voy a estar haciendo el 30 de marzo, es el fin de semana súper largo que hay de marzo a abril.
es el sábado a las 19:30, a las 7:30 de la tarde. Se va a hacer en la Biblioteca Popular Luz Obrera. Ahí también quiero aprovechar para agradecer a Adriana de la Cruz y a Juan Cafabre, que siempre muy abiertos conmigo, con esta idea y con la posibilidad de presentar el libro, están muy contentos. Así que bueno, es para todo público, puede ir quien quiera. Me van a estar acompañando en la presentación quien es el editor del libro, que es Ricardo Maldonado, muy conocido por muchos en Entre Ríos porque es un poeta, músico, escritor de varios libros y se dedica a esto de la edición de los libros. La verdad que conocí una persona enorme. Me lo hizo conocer Adriana de la Cruz, otra persona enorme de Vaso. Y bueno, si Dios quiere también vas a estar vos ahí dándome una mano, así que bueno, aprovecho para invitarlos a todos, no solamente de Basa del Vaso, sino también de Urdinarrain, Pastor Brito, y toda esa zona conocedora de los inmigrantes italianos y alemanes del Volga. Bien, sí, por supuesto, y estaremos el 30. Y por último, quería preguntarte qué significó en lo personal y en lo sentimental escribir toda esta historia. Bueno, ¿qué significó? Significó encontrar muchos patrones de conducta o muchos patrones de cómo es uno, de cómo reacciona, de por qué piensa de cierta manera. Fue como un viaje muy introspectivo. Si bien yo estoy todo el tiempo hablando, investigando a otras personas que no conozco, cuando iba leyendo cosas, me identificaba mucho con esas cosas y sentía lo mismo o me creía capaz de hacer lo mismo o, digamos, fue como verme reflejado en muchas de las cosas que hicieron. Así que fue muy profundo todo lo que surgió a raíz del libro. No fue contar sin desmerecer, ¿no? Pero no fue contar una novela. Fue mucho más que eso. Ya lo creo. Bueno, Leandro, muchas gracias. Nos vemos el 30 en la Luz Obrera. Bueno, te agradezco, Marlene. Los espero a todos entonces. Un abrazo.